Hola Solange, bienvenida. Bienvenidos a todos los que entraron así de repente a su cena. Papito, Swim Service. Alex, Aida, bienvenida. Georgina, Clara, bienvenida. Migdalisa, Jaquiat, Luxda. Barbie, bienvenida. Luisa, bienvenida. Pintos, bienvenido. Una imagen de gatito. ¿Están preparados hoy para la seducción? Carolina, bienvenida. Fla, bienvenida. María, bienvenida. ¿Sí? Bueno, por ahí se sorprenden un poquito con este vivo y esta meditación. Sara, bienvenida. ¿Qué tal? Piti, bienvenida. ¿Cómo están? Por acá se puso fresca la cuestión. Estábamos con unos días muy veraniegos en pleno otoño y nada, se nos puso fresco. Consuelo, bienvenida, gracias por los corazones. Isabel, Álvaro, bienvenidos. Y a los que entran y que no llego a ver, ¿sí? Nube, Jorge, bienvenida, Herbert, Ignacia, Dami, Flor, Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Elpa, saludos para ti. Eva, tocaya, bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Margue o Marsh, bienvenida. Ririma, Barbie, bienvenida. Hola. Bueno, bienvenidos a todos los que van entrando. La verdad que, digamos, K, Eliu, hola, Lidia, Marcela, Leonel, bienvenidos. Bueno, a todos, bienvenidos. Jaime, bienvenido. Muy bien, con algo de frío ahí también, ¿hace frío? Mirá vos, acá en un día cambió la temperatura notablemente, ¿no? Y bueno, yo tenía ganas de hoy poner un vestidito, no sé, probablemente hasta el verano que viene. Así que bueno, nada, disfrutando. eh, Ahora vamos a disfrutar del invierno, parece, por aquí. Norberto, Grisela, Lili, César. A mí me gusta el verano, chicos. ¿Qué quieren que les diga? La verdad que estos climas fríos, no sé, hay gente que le gusta mucho el invierno, ¿no? El frío, abrigarse, estar como así, viste, todos cubiertos. A mí no me gusta mucho. Mariela, bienvenida. Pero bueno, son los ciclos, ¿no? Que van pasando y justamente vamos a hablar de cambio, de ciclo, vamos a hacer una transmutación bastante interesante en meditación, ¿sí? Porque bueno, me entró ahí, después de la dulzura pasamos a la seducción, ¿no? Como que fue medio loca la energía y dije, ¿por qué la seducción? ¿No? Me preguntaba un poquito qué andaba pasando, que de repente de esta energía, como y los que hicieron la meditación lo saben, que fue como muy suave, muy agradable, ¿no? Entonces digo, ¿por qué la seducción? Pero tiene todo un sentido trabajar hoy con esta energía de la seducción. Es súper importante para todos nosotros trabajar la energía de la seducción. Bienvenidos a todos los que van entrando. A mí me ponen 100%, ¿no? Sí, para mí 100%, y digamos,
mientras que todavía no la había investigado, si bien, digamos, conecto mucho con la energía de la seducción, me preguntaba, digamos, por qué aparecía esta energía en esta instancia, pero en realidad es justamente porque lo que estamos necesitando es elevar la frecuencia de la energía de seducción, porque hay una lectura... A ver, ¿cómo decirlo? Un poco errada de lo que es la seducción y cómo utilizarla, sobre todo en los últimos tiempos, aunque yo diría los últimos tiempos pueden ser unos miles de años, no los últimos tiempos de hace unos años, con, digamos, las redes y demás, y el potencial de ver a las personas casi como si fueran productos. Algo de esto medio que se expandió en un punto también, pero esto viene de mucho antes. Así que bueno, la idea sobre todo es trabajar con esta energía y llevarla a un nivel superior, ¿sí? Vamos a realmente encontrarnos con la verdadera seducción. Los días 23 lo hago con azúcar, no sé qué significa eso. Me estás hablando de sexo. Igual acá, cuando hablamos de seducción, voy a romper un poco con este mito que la seducción es solo para conectar a nivel sexual, aunque es un aspecto, pero no es el único por el que nosotros trabajamos con esta energía. ¿Sí? De hecho, la energía sexual como tal es sumamente poderosa, ¿sí? Y digamos, no estamos siendo muy conscientes de la forma en la que nosotros la compartimos, ¿sí? Bienvenidos a los que van entrando. Así que bueno, sí. Pero bueno, vamos a tocar un poquito, no tanto, no lo sexual, para nada. Bueno, no necesariamente para nada tampoco. O sea, la sensualidad también nos conecta con ese aspecto, pero digamos, sí, lo que quiero, me lo decías por la dulzura, ahí caí. Muy bien, Adriana. Así debe ser, o sea, y en realidad no elijas un día, sino que todos los días vos puedas de alguna manera conectar con esos aspectos de suavidad, tanto como con los aspectos que vamos a trabajar hoy de esta energía de seducción, de atracción. La seducción también tiene que ver con el poder de atraer. Es tratar a la otra persona como es. Wow. Ok, ahora voy a ir por ahí porque, gracias. O sea, sí, porque no hay que elegir un día, todos los días hay que portar la dulzura, todos los días, y después la usamos de acuerdo a las circunstancias. O sea, a veces necesitamos poner un poco más de energía de dulzura, otras veces necesitamos poner un poco más de energía más picante. Y la seducción tiene algo de esto de juego, diversión, conexión, ¿sí? Digamos, es una energía también muy, de un valor muy importante que poco se habla. Buenas noches, Marisol, bienvenida. Entonces, en realidad cuando llegó la energía dije, bueno, me parece que está bueno trabajar después de la dulzura, trabajar con esta energía que en realidad la vamos a llevar a un nivel elevado. Seducir es un presente continuo, definitivamente. O sea, yo creo que en realidad, y tiene que ver mucho con nosotros. O sea, la seducción no necesariamente es algo hacia afuera, o no en un primer paso es hacia afuera, sino que es hacia adentro. ¿Sí? Si yo no me seduzco a mí mismo, si yo no sé conectar conmigo, ¿puedo seducir hacia afuera? ¿Cómo va a ser esa energía de seducción mía hacia afuera si lo hago desde una energía mental, vamos a decir, desde la estrategia? Yo te voy a seducir. ¿Vieron el reel ese de Nilda que decía, ay, yo sé cómo mover los hilos para seducirte? Y no es esto, seducir.
Muy bien, y eso es lo bueno, trabajar con energías, me dice por aquí Adriana, dice, trabajo con energías blancas porque soy energía pura. Todos somos energía, o sea, yo parto siempre desde esta conceptualización, todos somos energía, y la intención es la que hace que uno trabaje con una energía elevada o que trabaje con una energía más baja. Igualmente, qué linda. Muy bien, me alegro porque, digamos, cuantos más somos los que estamos transformando o trabajando en transformar el campo. Así que, obvio que, digamos, celebro cuando las personas están trabajando en este proceso donde trabajamos para nosotros y también lo hacemos para otros, ¿no? Me dice que es coach. Parece buenísimo, Adriana, porque, digamos, así, además nos vamos encontrando también, porque de alguna forma todas las personas que estamos elevando la frecuencia o trabajando en elevar la frecuencia, estamos buscando formas y recursos para poder hacerlo, ¿sí? Y, digamos, bueno, desde este lugar, obviamente, creo que siempre atraigo energías muy hermosas y estoy muy agradecida por eso. Al menos es lo que yo siento cuando estoy compartiendo con ustedes, que las energías que llegan siempre son energías que digamos que ya vienen con un proceso en general y un trabajo interior. De ahí que eso es muy importante, digamos, expandirlo, ¿no? Y bueno, es parte del objetivo de por ahí estar acá y compartir digamos, ir haciendo meditaciones y procesos de transformación en conjunto y en este caso desde el campo de la energía. Lo interesante respecto a si las energías son buenas o no tan buenas, o blancas, oscuras, en realidad es que aun cuando nosotros por ahí tenemos la intención de trabajar con energías de alta vibración, puede que todavía haya energías en nuestro campo que no son de tan alta vibración. Entonces de ahí que tal vez ir ajustando al trabajar, por ejemplo, con energías de miedo o energías de virtudes, lo que vamos haciendo es liberando del campo lo que está como, yo diría, desvirtuado energéticamente. Hay estructuras naturales y hay estructuras no naturales en el campo de energía. De ahí que a veces las personas tienen buenas intenciones y, digamos, trabajan con altas vibraciones, pero igual todavía nosotros vamos como evolucionando, excepto que estemos en iluminación completa, tenemos todavía que hacer algún trabajo de ajuste energético y de liberación energética. Así que sobre todo de ese lugar que vamos haciendo y al que le va sirviendo, nada, vamos como liberando. Y el que por ahí ya la tenía, perfecto, o el que le vibra otra cosa, perfecto. Cada uno está como en su proceso, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos a todos ustedes que están por aquí, a los que van entrando y se va moviendo este vivo. Y gracias por los comentarios y la compañía. Bueno, voy a entrar un poco a hablar de esta energía, voy a dar una definición de lo que es la seducción y la verdad que después voy un poco a exponer qué pienso de esta energía. Nosotros asociamos la seducción a algo que hacemos hacia afuera, ¿no? Dice, es la acción de inducir, o sea, y persuadir a alguien, ¿sí? Con el fin de modificar su actitud o comportamiento para que haga algo que a nosotros nos parece mejor, adecuado, etcétera, ¿sí? O digamos que haga lo que nosotros queremos. Entonces, la seducción, si yo busco la definición, es una energía de persuasión, según, digamos, las energías materiales, ¿sí? Que lo que busca es modificar a otro. Y
Y aquí es donde, digamos, se surge en estos procesos de seducción estos malos encuentros. Porque tenemos en el fondo, de forma bastante inconsciente y grabada, que nosotros debiéramos atraer al otro, lo debiéramos seducir y entonces para conseguir que la otra persona haga algo que nosotros queremos que haga, ¿no? Y desde ese lugar obramos con esta energía. También la seducción está obviamente asociada y detrás hay una energía de atracción, ¿no? Yo me muestro de cierta forma para que vos te veas atraído por mi persona. Y en esta combinatoria, una cosa es, digamos, mostrarme cómo soy y atraer desde cómo soy, o mostrarme como a vos te gustaría que yo fuera para sentir digamos que complacerte, vamos a decir, para complacerte. Entonces, una de las cuestiones por ejemplo, decía, energía blanca o energía de sombra, ¿sí? Porque no necesariamente es oscura, pero energía de sombra. Y si yo estoy atrayendo a alguien con artilugios para que esa persona crea, ¿no? Que yo soy algo que no soy, ¿sí? Entonces, de alguna forma, estoy impostando mi ser para tener a alguien que después cuando me conozca de verdad no va a estar muy contento, ¿no? Porque una cosa es la imagen que le vendí, entre comillas, hablando de persuasión, que es la energía de la venta, y otra cosa es lo que realmente estoy siendo, ¿no? De lo que me permito ser, con qué frecuencia realmente estoy vibrando en un momento determinado. Y aquí, ojo, porque es tanto por si, digamos, yo intento elevarme por sobre lo que soy como si intento disminuirme de lo que soy, ¿sí? Porque también hay en los aspectos de la seducción no siempre vamos para arriba. Muy bien, me dice, ser auténtico es primordial para mí y es muy importante poder trabajar con esa energía de autenticidad. Exacto, tiene que surgir naturalmente, tiene que ser un proceso donde nosotros atraemos una energía porque estamos siendo, ¿sí? Y no quiere decir que uno no pueda ir a buscar, pero ¿desde qué lugar vas a buscar? Porque, digamos, también ahí en el juego de la seducción hay una cuestión de conseguir lo que quiero que está por delante de, digamos, realmente darle a alguien lo que necesita o compartir con alguien, ser dos iguales, ¿no? Es como una energía completamente diferente cuando yo me pongo en el conseguir lo que quiero, que me encantaba que hacía como con las manos así, Nilda, y yo decía, qué bueno cómo lo está representando de una forma muy interesante, si es que digamos, lo podemos entender, no muevas tus hilos. O sea, desde tus hilos lo que vos vas a hacer es crear algo que es antinatural, ¿sí? Entonces, lo que es antinatural en general lo podríamos ver como ese magnetismo que tienen algunas personas que, digamos, nos atraen por energía química, ¿sí? Nosotros ya tenemos química, ¿no? Qué mal, o sea, si tenés química no vayas por ahí, porque si hay solo química, quiere decir que tal vez lo que no hay es alquimia energética, pero hay química. Entonces, si vos solo querés un contacto momentáneo, fantástica la química. Si vos querés construir algo, ¿sí? La seducción no tiene que ver con una atracción momentánea realmente. Entonces, no te va a funcionar esa energía digamos, de atracción física solamente, excepto que haya también otro proceso, que es el proceso de la conexión alquímica, ¿sí? Entonces,
si vamos por la química, muchas veces lo que vamos es a buscar el resultado, ¿sí? Y si a vos te atrae eso, fantástico, lo podés disfrutar. El momento o el tiempo que, digamos, dure esa experiencia. Y entonces hay que saber que toda experiencia de atracción química tiene un inicio y un final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no trabajo en construir a partir de mi energía, digamos, de espiritual, lo que va a hacer es una conexión material física. Exacto, bueno, me alegra. O sea, es muy importante, me dice ella, y digo yo lo mismo, trabajar alquimia y no estar solamente parados en la energía de atracción física, que nosotros llamamos química porque en realidad está conectado a nuestro sistema inconsciente y a nuestra biología y a nuestras todas las programaciones que tenemos, que hacen que atraigamos un determinado patrón de persona a nuestra vida. Y esa persona es la que nos da de alguna forma los elementos químicos, los activos químicos que hacen que nosotros nos sintamos atraídos. Pero es a nivel de lo físico y es a nivel de los chakras más bajos del cuerpo, ¿sí? De ahí que nosotros, digamos, conectamos la seducción con la energía de sexualidad y no necesariamente son lo mismo. Bienvenidos a los que están viniendo, por aquí están entrando, Ro, bienvenida. Entonces, muy importante hacer esta distinción para entender que cuando nosotros entramos, gracias, en un proceso donde realmente queremos desarrollar la capacidad de atraer, ¿sí? Y de atraer algo que realmente nos conecte con nuestra paz, con nuestra felicidad, con la diversión, con la expansión, y no estoy hablando solo de relaciones de pareja, aunque también, por supuesto, es importante que trabajemos nuestra energía espiritual. Gracias. Dice, cuánta paz escucharte. Gracias, gracias. Siempre tus palabras son muy amorosas conmigo. Entonces, este es el trabajo. Vamos hoy a liberar un poco y a elevar la frecuencia de la seducción. Para mí es una energía súper importante. Es una energía digamos, que todos tenemos que trabajar y no tenemos que soltar, porque muchas veces nos olvidamos en la vida con otras responsabilidades que tenemos de conectar con nuestra capacidad de ser seductores, con nuestra autoconexión, con seducir, y es algo que no hay que perder. Exacto, para afuera es seducir la esencia de la persona, y para poder hacer eso, porque está buenísimo, yo no estoy diciendo que no hay que seducir o que no hay que jugar el juego de la seducción. El tema es que el juego de la seducción, como nosotros lo estamos interpretando ahora, es una cuestión más de persecución de la presa, ¿no? A ver cuándo me apodero de la presa. Y esa energía es una energía que lo que provoca es toda la adrenalina del momento de conocerse, de conectar con el otro, de cuando todavía no lo conozco, el otro es fantástico, pero cuando pasa tiempo, eso digamos, no evolucionar a un nivel más elevado, queda en esa primera atracción. Después, cuando yo descubro que el otro no era todo lo que yo me imaginaba, ¿sí? Es que me desilusiono, ¿sí? Entonces empiezo a verlo como, o sea, todo lo lindo que tenía se pierde. Después viene todo lo demás. Claro, pero en realidad, si vos, digamos, trabajás en un proceso de alquimia, en realidad vos no estás seduciendo al otro, estás seduciéndote a vos mismo. Entonces, desde ese lugar, todo lo que uno atrae es justamente con ese mismo
con esa misma vibración. O sea, eso que te seduce afuera está dentro tuyo. ¿Sí? No es algo que digamos, que tiene el otro y que si el otro se va vos lo perdés, sino que es algo que está dentro tuyo. ¿Sí? Esta energía está muy, muy conectada con la energía del autocuidado. ¿Sí? Todo lo que nosotros hacemos para nutrirnos de distintas formas es para seducirnos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Qué te gusta de vos? ¿Le prestás atención? ¿Lo haces lucir o no? Digamos, ¿le das a eso más importancia para expandirlo o lo estás minimizando? Muchas veces nosotros estamos tan desconectados de nuestra capacidad seductora o incluso nos programaron de chiquitos para no hacer ciertas cosas que tienen que ver con el autocuidado y digamos la autovaloración, que entonces resulta ser que vestirse bien es de personas, no sé, vanidosas, que está maquillada hasta para ir al supermercado, ¿no? Y empezamos a criticar eso que nos gustaría en realidad hacer y por ahí no nos da el tiempo, ¿sí? O lo cuestionamos tanto que no nos lo permitimos. Todo de mí me seduce. Esa es la idea. Y digamos a un nivel de conexión, me encanta. A un nivel de conexión alto, ¿no? Porque, digamos, por ahí inconscientemente, como decía, rechazamos. Cuando nosotros rechazamos cosas en los otros, también son cosas que rechazamos en nosotros, ¿sí? Entonces, digamos, ser consciente de que todo aquello que nosotros estamos rechazando afuera es como si de alguna forma nos lo estuviéramos prohibiendo, ¿no? Yo cada vez que me encuentro como cuestionando al extremo algo, diciendo esto no lo haría o esto está mal, no sé, estoy pensando ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué estoy resistiéndome? Qué lindo. Yo estaría desconectada con mi Afrodita y muchas mujeres están desconectadas de esa energía de autocuidado, de belleza, ¿sí? Porque hay tantas, a veces tantas otras cuestiones en la vida que parece como que es algo que no es importante. Además, nada, por otro lado, respecto de la energía femenina que por ahí tiene que estar como en un lugar muy masculino, ¿sí? Y entonces tiene que operar como los hombres, hacer las cosas rápido, no ocuparse de sí misma porque tiene que ir a trabajar, porque tiene que cumplir horarios, porque tiene que buscar a los chicos, porque tiene que cocinar, porque tiene que, bueno, así, ¿no? Entonces nunca hay tiempo para cosas como hacer actividad física, quedarme mirándome en el espejo y arreglándome, peinarme, etcétera. Aprendí en el proceso de mi vida a reconocerme y sanar por lo mismo. Estudiar coach, la insertación en donde vivo me costó. Bueno, eso también es otra forma de autocuidado. Digamos, seguir nutriéndote es otra forma de autocuidado, ¿sí? Que también te hace seductor porque la capacidad de poder tener una buena conversación digamos, ser amable, tener buen trato, saber relacionarse, también es parte digamos, de las habilidades de seducción, no solo las físicas, ¿sí? Iba un poco a esta cuestión porque Vale hablaba de la Afrodita olvidada. Todo sola y no me queda energía. Bueno, yo eso es verdad. Por otro lado, también nosotros podemos elegir darnos ciertos días, momentos, espacios para el autocuidado, ¿sí? Yo el otro día le decía a una amiga mía que me decía, no, nunca tengo tiempo, no sé qué, le digo, mirá, le digo, podés hacer clases de yoga de 15 minutos, o sea, a veces, digamos, podés aprender digamos, a cuidarte la piel, pero digamos en menos tiempo, buscar recursos para poder hacerlo, ¿sí? Digamos, cuando nosotros elegimos darnos los tiempos, esos tiempos aparecen, ¿sí?
todos mis sentires me seducen y mis actitudes. Bueno, es importante que, y es verdad que está conectada la energía de seducción con la energía de la actitud que nosotros tomamos. Por eso iba a esto de ir hacia adentro, ¿no? Y reconocer que, digamos, que para nosotros poder expandir esa energía de seducción no es algo que nos tiene que dar alguien afuera, sino que nos lo damos nosotros a nosotros. Cuando nos damos esos lugares o espacios de autocuidado y realmente le damos valor, entonces a quien se lo estamos dando es a la persona que lo tiene que recibir, que somos nosotros mismos. Esperen que se me tildó aquí y no, como que no corren los textos. A ver, acá hay algo. Ahora, después de un día muy laborioso, me tomé este momento para estar acá. Y es súper importante eso porque, digamos, esto, lo que vamos a hacer es una transformación energética. Entonces vamos a conectar justamente con la energía más elevada de la seducción. Vamos a trabajar con el chakra del alma, ¿sí? La estrella del alma, y vamos a llevar la energía de la seducción a ese nivel. ¿Sí? Así, digamos, podemos realmente conectar con energías o personas que están en una energía similar, que pueden venir a ayudarnos, a asistirnos en la vida, a colaborar con nosotros. Entonces, si atraemos pareja, podemos atraer una pareja que esté más conectada con nuestro momento de la vida y también con la evolución que el alma requiere. Si atraemos un trabajo, amistades o, digamos, lo que sea en nuestra vida, que sea de la vibración más alta, ¿sí? De ahí es que esta energía de seducción que nosotros tenemos tan asociada al sexo, en realidad funciona en todo, ¿no? De ahí la ley de atracción también. Entonces, la vamos a llevar a ese nivel, porque si nosotros no la podemos conectar a ese nivel, entonces lo que atraemos está al nivel de nuestros programas mentales y de nuestra energía, digamos, de desempoderamiento y más baja que, digamos, debemos empezar a liberar, ¿no? Y poder encontrar recursos energéticos para volver a conectar con nuestro poder, ¿sí? Todo lo que nosotros vamos haciendo en cada meditación nos lleva a ir desarrollando nuestro campo de energía para aumentar nuestro poder interno, para saber que no es afuera, que es adentro primero, ¿sí? Entonces, de ahí es que nosotros podemos después, con nuestras relaciones, nuestros vínculos, ir desarrollándonos, ir evolucionando, ir creciendo a nivel grupo, ¿sí? Nos vamos moviendo energéticamente. Bueno, esta va a ser una transformación en ese sentido. ¿Qué cosas para mí hay que eliminar del concepto de seducción? Y vamos a trabajar con eso en la meditación. Una es esta idea de desarrollar las armas de seducción. Ya me suena mal la palabra armas y seducción. O sea, vamos. ¿En serio? ¿Necesitas armas? Porque no sos. Vamos. Segundo, solo asociarla al sexo, o sea, a las personas que usan la seducción como una forma de manipulación. Tercero, esta idea de caerás en mis redes y no solo para seducir, digamos, físicamente, para atraer a alguien sexualmente, sino para venderle algo a alguien. O sea, fíjense que es una energía que está metida también en otros aspectos del campo, esta idea de cómo nosotros atraemos y para qué lo hacemos. Y también está muy asociada a la energía de engaño, de mentira. Entonces, digamos, no es lo mismo cuando nosotros podemos conectar con la seducción natural. Llamémoslo, a ver, en todo caso yo sí necesito armas
o estrategias o lo que sea, me va a venir re bien. Bueno, o sea, siempre hay personas que hablan, lo que pasa es que hablan del tema de las armas de seducción y de qué podés hacer, y hay un montón de personas en YouTube, por ejemplo, que yo he visto, que hablan mucho de cómo hacer. Y hay personas que, digamos, que lo hacen para empoderarte y hay personas que no. Entonces, cuando elijas a alguien que, digamos, que te dé consejos para aumentar tu energía de seducción, sentí si esa persona a vos te hace sentir más empoderado bien, o sea, hay una energía de buena vibración o hay una energía de baja vibración, ¿sí? O sea, si está desde la honestidad y desde un nivel de amor o no, cuando da los consejos. Si es que yo voy a lograr hacer lo que vos, eso no, o sea, practicalo si no, probalo y después te vas a dar cuenta que nada, que bueno, que fue una experiencia de aprendizaje más. Yo nada le voy a decir, no lo hagas porque a todos nos tocan experimentar cosas diferentes, momentos diferentes de la vida. Por ahí empezaste así, después funciona y después no funciona. Cada quien tiene su experiencia. Y desde ese lugar es que todos estamos aprendiendo cosas. ¿Se me fue el audio a mí? ¿No se me escucha? Dígame. ¿En serio? No, yo quiero buenas intenciones. Entonces, sentilas con el corazón. Las buenas intenciones se sienten. Estas cosas con la tecnología suceden, ¿sí? Yo a veces estoy atendiendo personas y de repente me cambia el formato de la imagen, pasan cosas locas. Busca lo natural, siempre será sana. Sí, es justamente ir a este nivel de seducción que es expansiva, perfecto, se escucha, y que despierta nuestra naturaleza. Exacto, siempre de corazón y siempre conectado con tu naturaleza, porque, digamos, cuando nosotros, de hecho, no estoy en desacuerdo con que haya atracción física, es importante también que la persona te atraiga o que vos seas atractivo a ese nivel. No por nada hablo de, bueno, del autocuidado, de que cuáles son los recursos que nosotros tenemos o podemos desarrollar, porque yo no creo en que, yo creo que todas las personas tienen una capacidad de belleza, pueden atraernos más, atraernos menos, pero todos tienen esa capacidad. Ahora, ¿cuánto le ponemos nosotros para poder desprender esa energía de belleza? ¿Cuánto nos ocupamos de nosotros? ¿Sí? Porque si yo sé que quiero modificar algo de mí porque no me siento bien con eso, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo algo? O sea, hago, no sé, por ejemplo, ay, tengo unos kilos de más. Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Hago actividad física? ¿O cómo cambio mi alimentación? ¿Me empiezo a mover más? ¿Qué recurso busco? Porque cuando busco encuentro, pero si no busco es más difícil que digamos que aparezcan. Y hoy les digo, incluso si no buscas aparece. El tema es prestar atención y, digamos, tomar la decisión de darle energía a eso, ¿sí? Bienvenido, 100%, me dicen, me encantan los 100% y los corazones. Es muy importante, ¿no? Entonces, no estoy diciendo el cuerpo no es importante o no es parte del proceso, porque nos atraemos también a nivel físico y es una parte, ¿sí? Exacto, la transformación es interna para que realmente pueda salir hacia afuera. Yo cuando, digamos, estudiaba o empezaba con el tema de las energías, a mí me llamaba la atención que ellos siempre hablaban de la belleza interior y no hablaban de belleza exterior, como si, digamos, no fuera importante, ¿sí? Y yo creo que justamente el equilibrio es lo importante, porque todos tenemos distintos tipos de belleza, la belleza exterior está como muy como conectada a ciertos ideales de belleza que son ficticios, porque en cada lugar del mundo pueden mirar y son diferentes.
y es una ficción eso, pero en realidad la belleza exterior, digamos, se manifiesta, ¿sí? O se va manifestando muchas veces cuando uno conectó con su belleza interior. ¿Sí? Y eso no quiere decir que una mujer linda, con los parámetros de la belleza exterior que nosotros compramos, es, digamos, bella interiormente, que ese es otro gran error que confundimos. Belleza exterior no, digamos, como nosotros lo vemos como parámetro, no es belleza necesariamente. La belleza se da cuando hay un orden energético en el campo de la persona. ¿Sí? Y de ahí que, digamos, tiene un poder de atracción cada vez mayor ese nivel de belleza, que no es lo que vemos en las fotos, que muchas veces están corregidas, con filtros y no, digamos, no lo estoy cuestionando porque está bien para la publicidad, pero nosotros nos creemos que la persona es perfecta así, ¿no? Y eso también es una incorrección. Exacto, mira, coincidimos, Adriana. Las dos cosas son importantes para vos y creo que para la mayoría, porque cuando uno se siente bien externamente, digamos, se siente bien internamente. Está muy estandarizada la belleza exterior y desvalorizada la belleza interior. Exacto, nunca mejor dicho. Vale, muy bien. Belleza interior no caduca. Es verdad, es muy bueno también, me encanta, lo tendría que anotar, los voy a anotar después. Siempre quise que vean mi interior álmico y no solo físico. Es tu decisión, no es algo que los demás tengan que ver. Vos míralo. O sea, una de las cosas que yo trabajé mucho, porque creo que a todos nos pasa, si soy anticirugía, si quieren otro día hablamos del tema. Yo no, yo creo que depende. Que depende, digamos, el campo de la persona, aunque sí creo que hoy se recurre innecesariamente a ciertos recursos porque nos venden un estándar estético, ¿sí? Pero, digamos, eso es como una cuestión aparte de que hay que sanar o que podemos liberar, porque cuando vos te aceptás a vos mismo, vos conectás con tu ser, incluso tu cuerpo empieza a verse mejor y vos lo empezás a ver mejor. Plasma rico en plaquetas. Bueno, nada, qué sé yo, o sea, en realidad vos sabés que yo estudié cosmetología, no soy cosmiatra, pero estudié cosmetología y algunos de los recursos son buenos, otros son extremos desde mi punto de vista, pero digamos, eso es una elección de las personas, o sea, vamos a ver chips para las cosas en un futuro, así que, o sea, plasma rico en plaquetas o sea, no me asusta mucho, pero hay otras cosas que digamos que sí pueden ser más complejas a futuro. Exacto, con el tiempo uno sigue seduciendo y de hecho lo vemos a veces en algunas personas que tienen como esa vibra de una energía como muy elevada y son atractivos, así, estándares de belleza cero, pero en realidad su atractivo viene por otro lado. Eh, que va en cada persona y en el bolsillo. No, o sea, mira, hay tantos recursos naturales con los que uno puede embellecerse, no importa el valor de de lo que nos venden, sino lo que realmente necesitamos. Por ahí es mucho menos de lo que nos venden que necesitamos. Vos pensás que todo en este mundo es un negocio, entonces te venden que necesitas un montón de cosas de cierta calidad y demás, y no todo es realmente necesario. Entonces, bueno, también modificar algunas creencias que a veces hacen que nosotros conectemos con esta idea de que
la belleza requiere de mucha inversión de dinero y demás, y no necesariamente. Bueno, otro día si quieren hablamos específicamente de la energía de la belleza, pero particularmente lo que le quería decir a Adriana es cuando uno realmente empieza a aceptarse uno mismo, y esto es mirarse al espejo, mirarse, no sé, por ejemplo, yo me grabo y después me miro y me gusta lo que veo. ¿Sí? Y no me preocupa tanto, a veces digo, ay, esto podría hacerlo mejor y demás, pero no me preocupa tanto lo que piensen los demás como cómo me veo yo. O sea, si yo me siento bien, y a veces me quedo mirando y digo, mirá lo que estuve diciendo, qué interesante, y no lo, o sea, no lo pensé, no lo programé, y a mí me copa lo que veo. Entonces, si a mí me copa lo que veo, tiene sentido lo que hago, por más que a otro no le guste. Por más que digan, ay, esto es pavada, no me preocupa. Pero eso es porque empiezo a trabajar conmigo. Al principio no me pasaba. O sea, y de hecho me ha pasado que me ofrezcan hacer como docente, grabarme, y yo no quería saber nada. No quería saber nada. Creo que en algún momento lo conté. Y nada, y después me ves acá y decís, ¿y qué pasó? Y pasó que me di cuenta que... Gracias. Me dice, tu charla es seductora, Eva. Me di cuenta que en realidad estaba anulando una parte de mi ser porque yo no me iba a poder ver. O sea, ¿cómo hago? Y me voy a ver y voy a ver mis defectos. Y nosotros tendemos a mirarnos y ver los defectos. Y eso no es seductor, ¿no? Porque en realidad todos creemos que tenemos defectos que no tenemos, pero que son producto de lo que nos venden como imagen ideal. ¿Sí? Ese es otro de los motivos por los cuales yo en algún momento usaba filtros, porque, y esto lo voy a contar porque está bueno para las chicas, yo usaba el filtro las primeras veces porque mi sensación era que yo me veo en cámara y me veo con más defectos de los que me veo cuando me veo al espejo. ¿Sí? Entonces no me gustaba esa distorsión que también tiene la cámara. Sin embargo, en un punto dije, bueno, yo me tengo que aceptar así como soy porque no puedo estar permanentemente mirando si, digamos, acá se ve una rayita, ¿sí? O sea, no puedo estar conectada con eso, ¿sí? Y entonces, nada, si otras personas usan filtro está bien, no cuestiono, lo elegí conscientemente, sabiendo que me puedo beneficiar poniendo un filtro. Por ahí uno no está maquillado, qué sé yo, ¿viste? Y digamos, o no estás tan bien de cara y el filtro ayuda. Pero, nada, fue una decisión digamos, que fue elegida, y no cuestiono a los que no lo hacen, a los que usan filtro. A mí me parece fantástico que cada persona haga lo que le haga bien. Defectos que son nuestros y tienen seducción a otra persona. Exacto, bueno, sí, porque nosotros también vemos como defecto cosas que a otros le pueden gustar. Está buenísimo eso también, conectar. Cuando hablamos de seducir, en realidad por ahí eso que nosotros vemos como defecto es lo que más le gusta a otro. No juzgo ni prejuzgo, veo la belleza de cada persona, no uso filtro, no te hace falta. No, o sea, qué sé yo. Hay chicas que son divinas, perfectas, igual usan filtro, o sea, a eso me refiero, porque bueno, es una decisión, pero realmente, o sea, ves otras chicas y dices, ay, es divina y está usando filtro, y bueno, está acostumbrada, porque además nada, por ahí una persona que se expone mucho, digamos, tiene un parámetro, un estándar que ya le marcaron de lo que es su nivel de belleza.
yo uso, me dice, "Vale". Claro, o sea, porque, digamos, o por ahí no quiere verse así, también es un aspiracional en un punto, decir, ay, quiero la piel más suavecita, más así, bueno, se puede trabajar y, digamos, y se puede mejorar. No tengo mucha historia con esas cuestiones. Lo importante es que uno se pueda ver, se pueda aceptar y, digamos, pueda conectar con ese que es. De ahí que cuando vos ya te seducís a vos mismo, bueno, empieza una cosa medio divertida, porque ese que ves no sos vos, uno empieza un juego medio divertido con esto, que está bueno jugarlo. Entonces, y que empieza como a generar este ver tu alma. Entonces ya no estás mirando tus defectos, porque empezás a mirar tu alma, ¿sí? Sí, lo vi ese TikTok, ese reel lo vi también. El que quiere verme sin filtro, que venga a casa y traiga vino. Bien, y cocine. Está muy bien. No estoy ni a favor ni en contra, ¿vieron? O sea, eso es la neutralidad. Nosotros todo lo que trabajamos es para la neutralidad. Tu color naranja de sanación, qué bueno encontrarte. Gracias, gracias Adriana. Hoy sí, estoy con este vestido que me encantó y que no iba a poder usar hasta el verano que viene y dije me lo voy a poner antes de que todo se vuelva gris y nada. Mi sensación del invierno acá es que todo se vuelve oscuro. Y a mí me gustan los colores, o sea, a veces me pregunto por qué las personas siempre creen que estar vestidos de oscuro los hace más interesantes. Pero bueno, son cosas que se fueron construyendo. Eh, me encanta cuando las personas se visten mucho de color, usan como más recursos, se lo permiten, ¿sí? Y no esa cosa tan... Y a veces queda hermoso, los colores como así planos o suaves quedan hermosos también. Mirá, autodidacta, imagínate, como yo sos un poco, pero yo no soy tan pintora, mi faceta me dice soy pintora y escritora, autodidacta, imagínate. Sí, hermoso, hermoso. Yo pinto también, pero no voy a decir que soy pintora porque con respeto a las pintoras que estudiaron, ¿no? O que, digamos, tienen... Yo siempre me gustó. Entonces, a veces me pongo ahí a conectar con ese don que tenía de chiquita. Me encantan las manualidades. Todo eso es parte del arte, digamos, de la energía femenina. Y es muy importante permitirte sacarla porque es parte de tu energía seductora. Me encanta cuando veo mujeres que conectan con la parte artística y creo que también la seducción. Sí, todo es arte, yo creo lo mismo. La seducción es una energía que está muy conectada a la energía del artista también. O sea, el arquetipo del artista, del creativo, tiene mucho que ver con esa vibra. Sí, de ahí que nos atraen tanto los artistas, las personas que están expuestas, en muchos casos tiene que ver con esa vibra, ¿no? Que tiene. Alfajores Bagley. Dice blanco y negro, imagino que me lo decís por la ropa. Sí, que como muy estructurados, ¿no? Y si ves a alguien con colores, dices, uy, ¿qué se puso? ¿No? Entonces, nada, en invierno eso como que se recrudece aquí. Bueno, ¿quieren ir a la meditación? Vamos a meditar. Pues yo por mí me quedo charlando hasta mañana, mira.
Vamos a trabajar y estoy entrando como en esta posibilidad de empezar a trabajar con la energía de la seducción, pero desde un aspecto más abierto. Hola Claudia, ¿cómo estás? Y es muy probable que arme un curso que tenga que ver específicamente con esta energía y el cómo desarrollarla, porque hay mucho más detrás de esta vibra, ¿sí? De magnetizar, de atraer y sobre todo de trabajarlo hacia adentro. Así que seguramente se viene un curso nuevo que, bueno, está enlazado un poquito con lo anterior. Gracias, gracias Clau. Bueno, vamos a meditar. Mesa energética, voy a hablar un poco de la mesa energética que ya me olvidaba, lo tenemos allá, el arcángel Rafael, ¿lo ven? Porque no voy a llegar hasta ahí, y el mensaje es momento de soltar. Así que vamos a soltar la energía de seducción baja para entrar a una energía de seducción más elevada. Y fíjense que salieron re atinados para lo que es la energía de hoy. Salió el ángel de las relaciones, que justamente habla de el tipo de relaciones, ¿no?, que construimos. Y ustedes tengan en cuenta que todas las meditaciones que yo voy haciendo son las meditaciones para la nueva tierra. Por lo tanto, justo esta carta habla, o el mensaje que tiene es estas relaciones de almas, estas conexiones de almas que nos pueden llevar a evolucionar más rápido, a conectar más con nuestra energía superior. Y después vino el ángel de la transmutación, ¿sí? Porque realmente vino un mensaje bastante potente sobre transmutar. Me apareció también en lo que es el animal de poder, apareció el zorro, ¿sí? El mensaje dice el camuflaje, y habla un poco de una energía que está en gran nivel de ascensión espiritual, y de ahí que justo habla de este momento en el que la energía de la tierra sube al espíritu, ¿no? Es uno de los últimos animales de la baraja y conecta esta habilidad de manejarnos en la tierra, pero con una conexión más espiritual. Con todos mis ángeles. Me encanta, buenísimo. Después salió, bueno, lo voy a leer porque no llego desde acá, pero salió de las cartitas de Osho Zen, lo simple y ordinario y la transformación. Y nos habla justamente el mensaje de esta idea de reconocer cómo en las pequeñas cosas hay tanto de seducción. Y a veces nosotros no prestamos atención a las pequeñas cosas del día a día, y esas son las que construyen nuestra energía de seducción. ¿En serio? Me quedé, a ver si alguien más me dice, ¿estoy frisada? ¿Quedé frisada? A ver ahora. Hola. Díganme, yo sigo. Porque acá no me aparece como, yo veo bien. Ok, perfecto. Y después salió, decía lo simple y ordinario, la carta de Osho Zen, y por otro lado, gracias Vale, y por otro lado salió la transformación, que es la energía de la muerte. Perfecto. La energía de la muerte es una energía que nos habla de, dejar el final de algo para el inicio de otra cosa. Y me pareció súper atinado porque justamente nosotros vamos a elevar esta energía a un nivel superior. Entonces, va a haber una transformación interna importante, porque vamos a empezar a descargar nuestros programas del alma, nuestra conexión con el alma a nivel de seducción. Entonces,
digamos, va a abrir o va a aperturar que podamos atraer energías más equilibradas, más en conexión con nosotros. Y después salió soltarse, ¿no? Mecanismos de defensa, densidad, adicciones, permítele actuar a Dios, o sea, dejar que al conectar nosotros con nuestra esencia espiritual, en realidad lo que hacemos es permitir que la energía de luz actúe sobre nosotros, ¿sí? En lugar de querer manipular las situaciones, dejamos que Dios nos asista. Y después dice crear, no seguir, que son las cartitas de semillas estelares. Bueno, habla de forja un camino nuevo, ¿sí? La muerte es transformación, sí, Carlos, es transformación. Y cuando nosotros abrimos un camino nuevo, siempre hay algo que se muere o que termina, ¿sí? Dice esta carta, sé el líder que te hubiese gustado tener. O sea, cuando nosotros criticamos a otros, cuando nos parecen mal las cosas, cuando algo no estamos de acuerdo, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros mejor? ¿Cómo lo podemos hacer de una forma más evolucionada que como lo venía haciendo las personas a las que nosotros esperábamos que lo hicieran de otra manera? O sea, bueno, elegir ser el líder que nos gustaría haber visto o haber tenido, ¿sí? Incluso a nivel de seducción. Bueno, salió Lakshmi, ¿sí? La energía de la diosa de la fortuna, así que Jesús, mi eje y columna vertebral. Muy bien, muy bien. Deja de preocuparte, todo irá bien, o sea, vamos a hacer esta transformación y vamos a conectar con esta energía de abundancia, ¿sí? Una energía muy abundante. Después apareció la diosa Bast, que nos dice, tu independencia es la clave de tu fuerza y éxito. ¿Sí? Nos habla mucho de la fuerza, que digamos, nos va a despertar otro nivel de esta energía de seducción, que es al que vamos. Y después apareció la diosa hechicera, se llama Rhiannon, nunca había salido, eres una persona mágica que puede manifestar sus claras intenciones en la realidad, así que bueno, todos los que estamos acá estamos conectando con la energía de la magia, ¿sí? Y para mí eso es energía de seducción, así que allá vamos. Después les hago un videíto con toda la mesa. Y ahora sí vamos a meditar. Estuvo bueno el mensaje. Tuvo sus cuestiones fuertes. Yo a veces no sé si logro transmitir todo lo que recibo. Pero bueno, espero que sí, que haya llegado. Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas. Y vamos a invocar especialmente al arcángel Rafael, a los ángeles que están en la mesa. Y voy a invocar a la diosa Lakshmi y a todas las otras diosas que aparecieron en la mesa. Y pueden ustedes dejarse las manos en su corazón, porque hoy nos toca ir al centro del corazón de la tierra. Así que vamos a sentir nuestro corazón, lo vamos a activar. Respiramos. Está reactivado el corazón y vamos a sentir cómo la energía baja
al plexo solar, pasa por el sacro, luego activamos todos los chakras, ¿sí? Vamos a las raíces y sentimos como nuestra energía empieza a conectar con el centro del corazón de la tierra. Para quienes nunca hicieron la meditación conmigo, después nosotros subimos, ¿sí? Hacemos una conexión cielo, tierra, tierra, cielo, siempre. Respirá, sentí como la energía de nutrición de la madre tierra, esa energía de esa sensación de conectar con la naturaleza, con el poder que tiene este planeta, te llena, te nutre, te embellece. Y ahora vamos a ir subiendo. Entonces vamos a sentir la energía en nuestro chakra raíz. Vamos a liberar todas las energías densas, pesadas, que están listas para ser liberadas en nuestro chakra raíz. Especialmente programaciones que están vinculadas a esta idea de seducción, como una especie de reto a ver quién gana. Expandimos el chakra y subimos a nuestro chakra sexual. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a liberar todas las energías negativas, todas las programaciones negativas respecto de la energía de seducción al nivel de las relaciones. Energías de manipulación, de maltrato y demás, que estén listas para ser liberadas, las liberamos ahora y expandimos este centro. Seguimos subiendo. Y liberamos toda la energía que hay en el plexo solar, que ya está lista para ser liberada, energías negativas, energías densas, también energías de manipulación, de malinterpretación. Las liberamos y expandimos este chakra. Y vamos al corazón, liberamos todas las energías negativas, energías de decepción, heridas energéticas que están listas para ser liberadas, las liberamos. Y expandimos también nuestro chakra corazón. Vamos a la garganta, donde vamos a liberar todas las energías negativas, palabras negativas, interpretaciones negativas que hemos hecho, las liberamos, comunicaciones negativas. Todo lo que está listo para ser liberado lo liberamos.
y expandimos también el chakra garganta. Vamos a chakra ajna y el centro mental, y aquí liberamos todas las energías negativas, energías densas, pensamientos negativos, pensamientos de manipulación que puedan estar bloqueando el chakra, creencias negativas respecto de qué es la seducción. Las liberamos ahora y permitimos que este centro se expanda. Vamos a la corona y en nuestro chakra corona liberamos todas las energías negativas, todas las energías de desconexión de nuestro verdadero magnetismo y seducción reales, de nuestro poder de atracción. Las liberamos ahora, todas las que estén listas para ser liberadas, y expandimos el chakra corona. Vamos a dejar que la energía siga subiendo. Vamos a pasar por nuestro chakra estrella del alma y vamos a seguir subiendo. Ahora vamos a volver a este chakra. Vamos a sentir cómo nuestra energía conecta con la fuente divina. Y aquí en la energía de la fuente recibimos luz. Sentimos esa luz que somos. La pueden estar sintiendo en el corazón. ¿Sí? Porque está moviendo energía que está estancada en este chakra. Y ahora que estamos totalmente conectados, estamos conectados con la energía de nuestra Madre Tierra, estamos conectados con la energía de la fuente divina, de donde venimos. Y acá estamos nosotros, Hijo Divino. ¿Qué más seductor que un Hijo Divino de Dios, ¿no? Y entonces ahora vamos a conectar con nuestro chakra estrella del alma. Está arriba de la corona, ¿sí? Sientan aquí, por aquí, más arriba, ese centro. Puedes sentir su luz, movimiento o nada, no importa. El movimiento lo hace tu alma, así que yo voy a empezar a hacer algunas preguntas que lo que van a ir haciendo es moviendo nuestra alma, nuestra conexión con el alma. Bueno, la primera es si lo sentís. ¿Cómo se siente? ¿Sentís una conexión fuerte o un poquito más débil? ¿Sentís que está abierto ese chakra o sentís que está medio cerrado? Lo sientas como lo sientas, te vuelvo a repetir que la energía se está moviendo, ¿sí? Y ahora sí voy a entrar en preguntas que están conectadas, un golpe al corazón. Oh, Ani.
energías digamos que están conectadas con la virtud que vamos a trabajar, ¿no? Yo hago la pregunta y vos sentí la respuesta. ¿Desde qué lugar estás seduciendo? Puede que sientas, digamos, las energías más bajas que se mueven o energías más altas. ¿Desde qué lugar estás seduciendo? O sentilo. ¿Tu seducción está enfocada hacia afuera o hacia adentro? Nada está bien o mal aquí, ¿sí? Sino que simplemente es identificar. Otra, ¿cómo está tu nivel de autocuidado? Lo vamos a medir, voy a medir en el grupo, a ver el nivel de autocuidado de la mayoría. Estamos del 100, estamos en un 40, casi 50%. ¿Y el nivel de autoseducción? ¿Cómo está tu nivel de autoseducción? También me da igual. Súper, me dice Vale. Me da 40%. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a liberar todas las programaciones que bloquean tu ser seductor, pero a este nivel, ¿no? Entonces vamos a liberar energías de manipulación, conectar la seducción, como habíamos dicho, con esta energía, hace que, digamos, en lugar de jugar un juego justo, donde nos divertimos, compartimos, se vuelve una especie como de estrategia mental, de resistencia, que, digamos, nadie disfruta en realidad. Vamos a liberar también la energía de seducción, de tipo persuasiva, que de alguna manera persigue convencer al otro de algo que no quiere. Y acá puede ser desde energías del nivel del chakra sexual como de cualquier otro centro. Vamos a liberarlas. ¡Wow! El corazón. Se me activó el corazón con este movimiento. También vamos a liberar las energías de autoengaño. Primero cortamos con estas. Vamos a liberar energías de autoengaño. Respecto a lo que seduce de nosotros, las formas en las que creemos que tenemos que seducir a otros. Entonces dejamos de ser nosotros para pasar a seducir a otro. No, lo vamos a hacer, pero desde nuestra esencia. Y también vamos a liberar todas las energías de comodidad. Están demasiado cómodos, demasiado quietos, sin hacer nada por nuestro propio ser, sin cuidarnos lo que podríamos de acuerdo a la realidad de cada uno. ¿Sí? Vamos a reconectar con ese amor que tenemos por nosotros, también en este aspecto, ¿no? Empezar a conectar con ese aspecto de nosotros que en realidad nos agrada de cómo somos.
Bien. Entonces ahora que estas energías se liberaron, vamos a reconectar con la energía de los sueños de nuestra alma. Vamos a reconectar con nuestra belleza del alma. La vamos a expandir en todos nuestros sentidos. En nuestro campo y en nuestros sentidos. En la forma en la que vemos, en nuestra forma de escuchar lo que nos agrada, de hablar, de sentir, de degustar, de oler. Vamos a expandirla, esa esencia del alma. Y también en la aceptación de nuestro cuerpo, la conexión con nuestro cuerpo. Que tanto nos protege en la vida física, nos permite hacer todo lo que podemos hacer. Sentí como te llenas de amor a nivel del cuerpo físico. Estamos elevando la energía de seducción, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que esa energía que muchas veces está en los niveles más bajos de nuestro campo, suba al nivel del alma. La podemos ir subiendo con nuestras manos, ¿sí? Entonces esa energía va a irradiar no solo de los chakras más bajos, sino que lo hacemos o la expandimos al nivel del alma, ¿sí? Subila. ¿Sí? Así recordamos que la seducción se despierta a través de la conexión que tenemos con nuestra alma y con nuestro propio ser. Y ahora repetí conmigo: me encanta mirarme en el espejo de mi alma. Otra vez, me encanta mirarme en el espejo de mi alma. Y por último, vamos de nuevo, me encanta mirarme en el espejo de mi alma. Decí, me amo. Decite todos los días cuánto te amas. Bueno, bienvenidos a los que fueron entrando después. ¿Cómo la sintieron? Vamos a agradecer, por supuesto,
al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas. Vamos a agradecerle al arcángel Rafael que nos acompañó durante la meditación. ¡Qué lindo! Y también a la diosa Lakshmi, a todas las diosas y ángeles que tenemos por aquí. Dice, vale, relax, suave. Se sintió suave y como medio, como la energía, yo primero la sentía como tranquila y después sí empecé a sentir las activaciones, ¿sí? Al nivel de la energía divina. Porque lo que pasa es que trabajamos con un chakra que, digamos que habitualmente no se siente tanto como un chakra físico, ¿sí? Estábamos trabajando con un chakra que está aquí arriba y entonces no se siente como de la misma forma, ¿sí? A nivel de conexión física, porque es una conexión de otro nivel, ¿sí? Pero se sintió muy linda y tranquila, es verdad. La Madre Tierra me dejó seductor. Muy bien. ¿Viste? Te despierta ahí otra conexión, incluso con la energía natural. ¿Sí? Muy importante esa conexión y, digamos, cambios que uno empieza por ahí a hacer a partir de ser consciente de la energía natural. Bueno, bienvenidos a todos los que entran. Ya estamos terminando hoy con la meditación. Mi gatita Jazmín quedó planchetti. Y yo sintiendo, ¡ay, qué linda Jazmín! Bueno, mandale mis bendiciones obviamente para ustedes, pero para Jazmín, mandale bendiciones. Que va a dormir. Y cada vez más seductora, imagínate una gatita seductora. Se transformó con esto. Así que cuidado con los gatitos del barrio. Bueno, muchas gracias a todos por estar, por participar, por acompañarme, por pasar. Gracias. Gracias, Adriana. La verdad que la pasé muy lindo y bueno, nos vemos seguro. La próxima seguro que hago charlita porque hoy ganó meditación, así que la próxima hago charlita. Gracias por los corazones. Gracias, Vale. Y bueno, nos vemos en breve seguro con una charlita. Está castrada, me dolió mucho en mi vida, sí. Bueno, pero a veces es necesario, sí. Un placer también para mí. También, Carlos, gracias por acompañarme siempre. Bueno, les mando bendiciones para todos, para ustedes, para sus familias, para la semana, para que tengan una hermosa semana. Gracias también. Y bueno, Piti, gracias. Y nos vemos la semana que viene. Seguro que esta semana hago alguna otra más tipo charlita, si les parece. ¿Sí? Besos enormes para todos.